En este segmento mensual dedicado a la crítica de cine aquí en Pistas Sonoras, tenemos un invitado internacional. Nos acompaña Marcos Vieites. Él es crítico de cine argentino, es autor del libro Subjetiva de Nadie, que se publicó en 2014. Escribe en los sitios Hacerse la Crítica y Calanda Crítica de Cine, además de haber formado parte de la redacción de la revista El Amante en los años 90 y parte de los 2000. Y bueno, nos acompaña vía Zoom desde Argentina, desde Buenos Aires, para conversar un rato eh, acá en Pistas Sonoras. Y le agradecemos muchísimo, más bien, haber aceptado la invitación. El agradecido soy yo, Marvin. Me permite una sola corrección. En El Amante escribí en los 2000. No fui Ok, parte de la camada inicial. claro, claro, en los 2000 entonces, sí. Eh, Tal vez primero, Marcos, me interesaría que nos contaras un poco sobre ese impulso a escribir sobre cine, ¿verdad? ¿En qué circunstancias surge, verdad? Porque si pensamos, no sé, en los años 90, 80, la circulación de películas era muy distinta como es ahora. Eh, ¿Qué aspectos fueron formativos para vos en ese sentido? Eh, es- 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 Siempre miré películas y escribí. Me hubiera gustado dedicarme a la poesía, pero cuando me di cuenta que era bastante malo, me dediqué, pero de puertas para adentro no más. Em, Mm. pero seguía escribiendo. Y en la década de los 90 yo empecé a leer esta revista que se llamaba El Amante. Antes había leído críticas en los diarios, como siempre, desde muy chico, fascinado por el cine, recortaba los afiches que salían en los diarios. Ujú. Recuerdo el primer año de secundaria que inclusive llevé un fichero de directores de cine cuando no existía internet y uno iba consiguiendo información de los diarios, de algún libro. La enciclopedia Salvat del cine era una enciclopedia que acá en la Argentina se conseguía, aunque era muy cara y uno, bueno, algo. Así que el impulso estaba. Leyendo la revista El Amante, que realmente me abrió los ojos, el precedente es algún crítico de diarios como Roberto Pajés, que junto con dos críticos más de la generación del 80, podríamos decir, Ujú. marcaron un acercamiento al cine que no era el de la mera reseña, sin que yo supiera que había precedentes de algo llamado crítica de cine en otros países, ¿no? Claro. Pero yo más o menos me había llamado la atención como este crítico escribía en los diarios, después lo encontré en esta revista, leí la revista y me acuerdo una tarde muy particular. Yo acababa de ver una película y me había gustado mucho. No creo que me guste tanto ahora, aunque hace rato que no la veo, que era El Dulce Porvenir de Atom Egoyan. Ajá. Y entonces compré la revista que salía mensualmente y que era verdaderamente fascinante ir a comprarla, leerla, tenerla en las manos, el papel, que es esa costumbre que ya perdimos. Ujú. Y cuando vi que despachaban a la película en apenas una columna, con toda clase de improperios llevado a cabo por quien era el director de la revista encima, ¿no? Al que le otorgaba acaso un nivel de autoridad mayor. Ujú. Me acuerdo que yo pensé para mis adentros, alguna vez tengo que escribir acá para defender esta u otra película que me gustara. Esto fue unos 10 o 12 años antes de que, por una serie de circunstancias medio casuales, y que todavía no revelé del todo porque nunca las pregunté, en esa misma revista que yo seguí leyendo, en un momento se me dio por enviar una carta de lectores, la publicaron, publicaron otras dos cartas mías, y después de la tercera carta recibí un llamado del editor en ese momento de la revista. Yo calculo que ha conseguido el nombre por un amigo mío que cursaba, porque en esa revista había ya una escuela de crítica de cine. Y donde me alentaba a seguir escribiendo y mandándoles cartas. Y entonces después de eso hice un curso en un verano de un mes que impartía este editor. Dentro de ese curso él habló de una película que yo había visto y sobre la que nadie escribía nada satisfactorio. Me acuerdo que volví de esa clase y en el colectivo empecé a escribirlo. Y entonces fue una forma de conseguir, diríamos de alguna manera, no como un cálculo, lectores, que era lo que yo buscaba. En realidad mi relación era
con los libros y con la literatura, con los libros más que con la literatura, porque la literatura es un aparato demasiado grande para mí, escribiendo esos párrafos que fueron aceptados por alguien. Entonces, la escritura pasó a tener eh, interlocutores. Y allí empecé a escribir y allí me di cuenta que existía algo más o menos organizado desde hacía unas cuantas décadas, como era la crítica de cine, se le puede llamar la cinefilia, y después estaba la teoría. Y empecé a leer un poco diríamos, no desentonar, especialmente cuando me ofrecieron dar algunas clases, más porque tenía una cierta capacidad como para hablar en público que provenía de otra área a la que yo me había dedicado. Y bueno, ahí empezó todo, y esto fue en 2004. Por Ya. eso yo entré al Amante y a la crítica de cine, tal como se la conoce, de esta manera. Que El Amante fue una revista muy, al menos en sus inicios, tenía esta reputación de ser muy beligerante, no era una revista de crítica complaciente o de nada más cubrir estrenos o seguir más o menos la industria, sino que habían posiciones críticas bastante tajantes y incluso controversiales respecto al mismo cine argentino de esa época y lo que ellos proponían que querían que fuera el cine argentino en los 90, ¿no? Entonces, supongo que era un ambiente también de mucho debate, mucha discusión en ese ámbito. Sí, lo es. De hecho, terminó en llamas, diríamos, en buena medida, fiel a su estilo. Sí, eso era muy estimulante, por lo menos fue muy estimulante para mí. Sé que algunos rechazaban eso. Para mí fue estimulante no por ser yo particularmente beligerante, pero lo entendía también como un juego y como una defensa apasionada alrededor de películas que yo no sabía que se podía. En realidad yo lo intuía porque con las cosas que leía podía llegar a batirme a duelos si, si hubiera sido necesario. Entonces, para mí fue regocijante eso. La postura del amante fue beligerante. De hecho, después me di cuenta, cuando supe un poco de esto, que el modelo era Cahiers, el primer Cahiers, el Cahiers beligerante de Truffaut. Las tapas eran amarillas, como la de Cahiers, así que lo imitaban expresamente. Eh, y en cuanto a lo que decís del cine argentino, sí, claro. Siempre se habla, inclusive en las historias que algunos académicos ya están desarrollando de esa etapa, que el amante tuvo una participación relativamente importante en el nacimiento de lo que se conoce como nuevo cine argentino, no el de los 60, el de los 90. Momentos. Hay una etapa del amante fundamental que pone dos imágenes de películas distintas, una creo que de Liceo Subiela, que era alguien que venía filmando y le pone lo malo, y al lado una foto de uno de los cortos de Historias Breves, que fue una película con una suma de cortos de donde salieron Caetano, Martel, Burman y otros, y a eso le pusieron lo nuevo. Entonces ahí se toma hasta cierto punto como punto de partida. Entonces ese tomar partido era hermoso. Y bueno, después cuando me invitaron a ser parte de eso, unos 10 años después, sentirse parte de eso fue muy lindo. Yo ahí descubrí que existía una comunidad, que fue lo que más lamenté del cierre del amante, de la cobarde forma en que lo cerraron Okay. abiertamente. Ahora, yéndonos al presente y la crítica de cine y su rol, si es que tiene alguno todavía, ya parece, a veces uno tiene la impresión de que nadie le hace mayor caso, no escucha a un crítico para decidir ir a ver o no una película, que eso está bien, me parece. Es un pequeño público el que se interesa por lo que otra persona puede reflexionar acerca de una película e incluso rebatirlo, ¿verdad? Aquí ha existido mucho el modelo de crítico de que salía en el noticiario de las 7 de la noche, 5 minutos y decía, bueno, esta película, un poco como el estilo gringo, ¿no? Pulgar arriba, pulgar abajo. Pero creo que eso ya ha colapsado ese modelo también, pero por ahí quedan otras cosas más interesantes. No sé cómo lo pensás vos. Mira, a mí siempre me ha costado pensar el rol de la crítica y ese tipo de cosas, así que espero no decepcionar en tal sentido. Ujú. Porque mi relación ha sido muy estrecha con las películas. Formé parte después de esa comunidad, pero incluso cuando formé parte de esa comunidad no tuve roles decisivos. Por roles decisivos, ¿a qué me refiero? Yo lo que vi es una evolución.
en los 90 gracias al Amante, ¿no? El Amante empezó con una serie de personas que escribían sobre cine sin que antes se hubieran dedicado incluso a algo parecido a la cultura, ¿eh? Ujú, ujú, Eh, y de repente fueron construyendo esto y terminaron dirigiendo el Bafisi. Y esa escala fue escribir sobre cine, en El Amante particularmente, después participar como programadores o hasta directores de festivales. Bueno, yo nunca estuve en ese orden, así que ahí hubo una medida de influencia bastante grande. Mi ujú, relación era muy personal y porque yo, como te dije, trataba de escribir poemas y siempre tuve la sensación de que la poesía es para nadie, es para uno mismo. La forma en que empecé a escribir, y afortunadamente el Amante me dio la libertad para hacerlo, era de la misma forma en que escribía poesía, un poco más solvente, supongo, ¿no? Porque si no, no lo hubieran publicado. Pero escribía para mí en relación con una película estrecha, mi experiencia subjetiva eh, con esa película. Evidentemente no estaba, la forma de expresar esa subjetividad no era demasiado pobre y había unos ciertos elementos objetivos de contexto que yo le añadiría a los textos ujú, que hicieron solvente. Así que nunca me planteé la cuestión esa del rol de la crítica. Y con el paso del tiempo me pasa esto cuando tenemos oportunidades como esta. Me fascina y me encanta compartir algo, mucho más cuando estoy conociendo a gente. Pero cuando me invitaron a algunas mesas redondas y seminarios, yo lo que veía es, vamos a hablar del rol de la crítica, qué es la cinefilia. Y nos pasábamos hablando todo el tiempo y no hablábamos de películas. ujú, Y yo me aburría soberanamente por un lado y admitía mi falta de formación teórica para desarrollar un discurso preciso sobre eso. ujú, ujú, Y ese es el lugar en el que sigo parado, sobre todo porque la verdad, cuando me dedico a esas abstracciones me aburro. A mí sigue siendo las películas en sí, su posible conexión, su lugar en la historia del cine hasta cierto punto, ujú, etcétera, ujú, lo que ujú. me estimula, lo que me excita. Sí, 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 Entonces, es la película lo que te da pie a escribir, no algo más abstracto como la cinefilia o tal o cual cosa, o es como una película en concreto la que te provoca como esa inquietud. exacto, o Ujú, una serie de películas, o ujú, un ujú. director, y entonces tendríamos que hablar de la huella que ha dejado en uno la política de autores, esas cosas. Sí. Pero sí, no perder de vista el objeto en sí, porque yo me pierdo, ¿eh? Cuidado, me pongo a escuchar a otros críticos que se dedican a hablar de esto y aprendo un montón. Eh, pero yo no sé si tengo mucho para dar al respecto sobre estas abstracciones, Ujú, ese es el punto. ujú, En ujú. realidad, abstracciones para mí son realidades muy concretas, ¿no? Sí, sí, claro, Pero claro. en este campo también tan desconcertante del presente, porque hablando del pasado siempre uno más o menos se ubica, tampoco Ujú, sé qué rol se cumple en eso. Yo, habiendo sido parte del Amante, sí, para mí fue traumático que el Amante, que tenía un lugar central, que era una revista de 20 años, con lo que cuesta llevar adelante un proyecto cultural independiente en ujú, un país periférico como el nuestro, el nuestro me refiero a la Argentina en este caso, ujú. perder eso, que también coincidió con el paso del papel, esa cosa tan concreta y física, a este campo tan amplio de la virtualidad, en principio me desorientó. Mi ancla era siempre que yo ya estaba en un terreno amplio, vago, y como el de la poesía Mateo. Claro, tal vez, no sé si esto nos mantiene en el terreno de la abstracción, espero que no, para no hacerte sufrir mucho. Pero bueno, con todos estos cambios que se han dado en la manera de consumir cine también en los últimos años, la preponderancia que ha adquirido también la televisión y las series, ¿verdad? Yo a veces cuando se escribe sobre ese tema, como que flota una idea con la que yo no comparto mucho, pero es la idea de que el cine tiene que ponerse al día, supuestamente, con la TV, con los contenidos audiovisuales en Internet, etcétera.
cuando más bien yo creo que muchos de esos contenidos tendrían que ponerse al día con lo que el cine ya ha hecho durante un siglo, ¿verdad? Porque si uno ve series de televisión pueden tener como una factura muy lograda narrativamente, pero bueno, es Balzac, es algo que existía en el siglo XIX. No sé qué pensás vos de ese debate, o sea, como esta idea de que el cine tiene que ponerse al día. No, afortunadamente no había escuchado esa frase, pero Ujú, me puedo imaginar a qué te referís. ujú. No, coincido totalmente con vos. Es más, vos utilizaste un término que se está utilizando mucho, contenidos. Contenido, sí, sí, nefasto. Pero, por favor, atrasamos todos los debates sobre la especificidad del cine, ya han quedado perimidos si usamos contenido. En realidad han quedado ignorados. Esa noción de contenidos, ¿qué hicieron los Cahiers? ¿Qué hicieron todos los grandes escritores de los 50 y 60 que procuraron llevar adelante una idea de especificidad, de autonomía de cine, que era una idea libre de cine, Ujú. para sacarla del terreno literario dentro de lo posible, ¿no? Con contenido volvemos a eso. Bueno, yo soy, en líneas generales, esa idea que en el cine ha tenido una cierta raigambre y por un lado también una derivación un poco fúnebre y reaccionaria de la muerte del cine. Yo estoy de acuerdo con la connotación de que para mí, quizás por viejos antecedentes religiosos, yo le añado, bueno, pero puede resucitar en cualquier momento. Inclusive puede resucitar no en las películas contemporáneas que se hacen, que sí, que, a ver, También. el concepto de cine, por diversas razones, para mí, el cine como fenómeno es un fenómeno del siglo XX y ya está. Por eso creo que hay una palabra que circula, que es audiovisual, que engloba muchas más cosas y que Ujú. define un campo nuevo, que a mí como campo no me interesa. Ahora, muerto el cine, vivan las películas. Quiero decir, hay más películas cuantitativamente que antes. Y nuestro acceso a ellas es, diríamos, relativamente más fácil que antes. Entonces, sigo descubriendo infinidad de películas fascinantes, eh, pero me gusta esa idea de que el cine, me gusta esa idea, me aferro a la idea de que el cine ha muerto para mantener vivo algunas de las cuestiones que se plantearon justamente acerca de Sí, él. claro. Tal vez hay una centralidad cultural que se perdió y que hay que Totalmente. aceptarla como eso, Eh, no caer como esta cosa rapsódica de añorar que vuelva a tener un rol que tuvo en el siglo XX que probablemente ya no lo vaya a tener, no sé. eh. El pacto del cine, ese es un elemento, el pacto del cine, ese pacto de que ante la cámara, de que tenemos un objeto o una persona física ante la cámara, que incluso cuando había efectos especiales, su condición analógica nos permitiría con un poco de esfuerzo detectarlo, ese pacto, esa creencia, si se quiere, era la que sustentaba el siglo XX, el cine, como arte del siglo XX, no, me parece que ya no existe. Ahí tengo que adaptarme, ¿no? Este advenimiento del digital implica una cierta adaptación, que no sé hasta qué punto la hago, creo que me quedo con el pasado sin ningún problema, como suelen decir los personajes de un director bastante vilipendiado por cierta cinefilia, que es el español José Luis Garci, que en los 80 hacía películas como Solos en la madrugada, Asignatura pendiente, y se lo rechazaba por contenidista, pero que en los últimos 15, 20 años sigue haciendo películas que nacen añejadas, yo no sé cómo hace, y que son fascinantes. Y él decía, me gusta el pasado, así que ese pasado del cine a mí me parece mucho más vivo que la experiencia que yo tengo ante quizás el máximo estandarte del pacto digital, que son el mainstream superheroico, que en línea general me aburre mucho como manifestación central. Probablemente porque todavía no pude adaptar mi mirada, admito esa posibilidad, porque la idea de quedarme, de negar algo que sé que puede tener virtudes, valores, no me interesa. Entonces, me tendré que abrir a eso, pero en la mayoría de los casos ese pacto digital contemporáneo es también una característica que estaba en las antípodas del cine. Y el triunfo
en el audiovisual del concepto de contenido muy unido al concepto de guión que se plasma en las series me parece aberrante. Es decir, también hay series fantásticas, si me pongo a verlas soy un completo adicto y no puedo parar, y mientras estoy mirando un capítulo descargo el otro, pero por esa misma razón, no la de la adicción, sino la poca variedad que encuentro en la estructuración del modo serie, no lo hago porque en ese mismo tiempo puedo ver cosas maravillosas. El tema es que el cine está más vivo que nunca, pero es zombie. Porque lo que sí valoro de estas nuevas tecnologías es que ahora tenemos todo el cine, o podemos tener esa idea que tenemos todo el cine. Y resulta Sí. que cuando yo era chico pensaba, esto debió ser por la edad, aunque también en parte por la cantidad de cine que había. Yo pensaba que en algún momento en el curso de mi vida iba a poder ver todas las películas que se hicieron. Parece una soncera. Pero ahora sé que son infinitas. Entonces, el cine murió, pero su sobrevida, su vida de más allá es infinito. Y entonces, mirá que voy a estar viendo series cortadas por la misma tijera cuando tengo 100 años de cine a mi disposición para ver continuamente. Sí, claro, claro. Yo a veces he expresado cosas en esa línea y se me ha acusado como de snob, de, no sé, como no he visto todas las películas de Claude Chabrol, que prefiero ver todas las que me faltan que ver como ponerme a ver una serie que va a durar 4 años. Ah, Por ejemplo, digamos, o Chabrol o cualquier otro autor que a uno le interese, o autora, ¿verdad? No sé. Pero bueno, eso ya es el tiempo de cada persona como quiera sí. administrarlo. No, y ni siquiera de autor, de un autor O específico, ¿eh? género, sí, sí. O todo lo que está disponible para establecer Ujú. las combinaciones que a uno se le ocurra. Claro. Hace un momento nos decías que, bueno, cuando en Mesas Redondas hablaban del concepto de cinefilia, te aburrías un poco o bastante. Pero igual creo que es un poco inevitable preguntarte algo al respecto porque es un concepto que parece que también dentro de esto que te decía de que el cine tiene que ponerse al día, contenido, etcétera, el concepto de cinefilia viene atacado desde varios frentes, digamos. Siempre ha sido criticado, pero de hecho hay un libro, un español, Vicente Monroy, que le puso contra la cinefilia, que salió como el año pasado. Pero bueno, vos como crítico reivindicarías este concepto, el de cinefilia, porque parece que a veces hay como una caricaturización de la cinefilia, como que es algo de machos, que es anticuado, que es conservador, entre comillas, rancio incluso, pero bueno, hay cosas que rescatar de esa sensibilidad, digamos. A veces la gente por querer ponerse tanto al día, pues quiere tirar todo, cosas también que tenían su valor de alguna manera, que se pueden replantear, se pueden problematizar, pero no como esa condena absoluta, ¿verdad? La enumeración de acusaciones que se le hacen según tu punto de vista para mí es un dechado de virtudes. Mirá, con el concepto de cinefilia, en principio vos me dijiste que has leído Calanda y que has leído también textos de José Miquio, Ujú. que para mí estar en Calanda es ser un lector de Michio, lisa y llanamente. Yo ya escribo simplemente para que él no se vaya, digo, y que siga escribiendo con nosotros. Y acabo de publicar un texto sobre el ataque a la cinefilia, Sí, ¿no? sí, Y sí, por sí. supuesto que la reivindica y comparto absolutamente esa reivindicación del placer, unido a la dedicación, a ese placer. Y él, claro, señalaba que se le ataca de distintos frentes, uno el académico, otro el político moral, Ujú. y otro que es un poco de cada cosa sin ser ninguna, que es el peor y el más aberrante. En ese sentido, sí, lo comparto plenamente. Ahora, yo cuando me acerqué al cine, yo no sabía que existía el concepto de cinefilia. Eh, y te soy sincero, cuando me enteré que el concepto de cinefilia era francés, muy simpático no me cayó, porque como soy rancio, conservador, etcétera, Ujú. me gusta, diríamos, conservo ciertas
posibilidad de humor nacionalista, por ejemplo. Entonces en la Argentina a ciertas actitudes le llamamos afrancesamiento. Afrancesada, sí, sí. Y creo que no solo en la Argentina, en muchos lugares. Entonces Claro. yo al principio no me identifiqué con eso. Cuando vi quiénes atacaban a los cinéfilos, pero por ahí agarro la bandera de la cinefilia y no tengo ningún problema. Agarro la bandera de la cinefilia y no la ondeo, se la clavo a los que la atacan directamente. Eh, Así que mi respuesta más o menos a esa pregunta es sí, en la batalla me considero cinéfilo. Fuera de la batalla no, porque nunca necesité considerarme algo en relación al cine. Hace 3 o 4 años descubrí un documental que ni siquiera llega a ser largometraje, creo, sobre, si no me equivoco, un productor español de películas, que ya ni recuerdo el nombre, pero que tenía algo muy amateur él, que era lo atractivo. El documental tampoco era formalmente algo interesante. Y él se llamaba a sí mismo Peliculero, y me fascinó. Ah, No pude ni remontar la etimología de esa expresión, ni la investigué, pero no, a mí me gustaría sí, llamarme peliculero, porque cinéfilo ya se pone un poco pomposo y tenemos que empezar a hablar de raíces latinas, supongo, de la palabra. Pero mm, sí, si cinéfilo es ser un enfermo de cine, todo bien, sí, sí, encantado. Después se encuentra, dentro de la cinefilia naturalmente, se forman guetos, algunos me caen claro. más simpáticos que otros. No fue mi sensación, mi identificación primaria cinefilia. Cuando me di cuenta de dónde estaba parado y de dónde venían ciertos ataques, sí. Claro, claro. Cuando haya que pelear, que me llamen y peleo a favor de la cinefilia. Muy bien. Ahora que usted mencionó un poco, Perdón, esto me hace pensar algo. ajá, Me gusta más la postura bastardo del cine, de un Tarantino, diríamos, ¿no? ajá, Que seguramente será cinéfilo, desde alguna concepción. ujú, Pero también es difícil de encajar esa concepción cinéfila, diríamos. Hay una mayor libertad en el bastardo o mercenario, diríamos. Entonces, cuando dije, sí, si hay que pelear, por el cine, sí. claro. Así que no sería un mercenario que me pagaría, que me prenderían todas según el pago. Sí, sí, que un poco en la línea de lo que venís diciendo, he detectado como en la línea crítica de los textos que tanto usted como José Miquio han publicado en Calanda, hay como una voluntad de abordar a figuras que quizás han sido muy endiosadas, como Godard o incluso Pedro Costa, desde un costado menos solemne, quizás, ¿verdad? Porque a veces la manera en que se escribe el cine de estos autores puede ser más bien un tanto alienante para alguna gente, o incluso tiene este aire de culto sofisticado para iniciados. Entonces yo veo ahí como una tensión con cierto acercamiento al cine de una tradición más solemne, más académica, que a veces nos tira bibliografía en la cara todo el tiempo, donde el concepto de placer está ausente. Parece que ver películas fuera como un arduo, que fuese como leer, no sé, a Hegel o algo así. Eh, y ustedes un poco van a la contra de eso. Es lo que yo percibo. Sí, sí. Y en ese sentido vuelvo también a Micho. Yo lo admiro porque Micho tiene un bagaje y una trayectoria académica, esto lo Ujú, hemos conversado, ujú, que hace doblemente meritorio entonces el lugar donde se ubica y qué es lo que nos ha unido. Yo al carecerlas, diríamos, tengo menos mérito y más libertad, en el sentido de que yo nunca, mi amor por el cine no viene de ahí. Mi amor por el cine claro. viene por lo que considero que es la realidad que hace amar al cine a la mayoría. A la mayoría, estoy hablando de mayorías. Con lo Ujú. cual, acaso sea un populista, un cinéfilo populista. ¡Qué horror! Populista Eh, estético. claro, no, qué horror. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Derivaciones de una secta, acaso cinéfila argentina, que sea el peronismo cinéfilo, pero lo podemos dejar ahí.
Así que sí, coincido con eso. Mi amor por el cine se dio sin recetas y preconceptos, pero empezó con las películas que me llevaban a ver de chicos, y con la televisión, que tanto incluía programas encadenados, cabalgatas de películas de acción, cabalgatas de películas en un segmento que en la televisión argentina se llamaba Sábado de Superacción, imagínate. Ujú, Pero ujú, claro, en los sábados de superacción estaba todo el cine clásico de Hollywood, más el cine de los 60 y de los 70 de explotación, y se podían ujú. hasta colar, calculo, alguna película europea, pero también miraba un ciclo de los sábados a la noche, donde encontraba sobre todo películas europeas, y quedé fascinado por una cosa y la otra sin pensar que eran compartimentos diferenciados. Afortunadamente yo Ajá. a priori no lo percibí así. Después, claro, te empezás a enterar de ciertas cosas. Entonces, nunca pude hacer esa diferencia y eso lo agradezco notablemente. Claro. Eh, eh, Vos señalaste el nombre de Godard. Yo con Godard tengo que admitir que nunca fue decisivo en mi amor al cine. Ujú, Entonces, lo primero que me llegó de Godard fue la condición eh, de intacto que le daban los godardianos. ujú. Entonces, ahí aprendí erróneamente a detestar a Godard. Después de un tiempo me di cuenta que había que detestar a los godardianos. Y entonces ahora con Godard hay una relación un poco más fluida, diríamos, pero no es santo de mi devoción. Claro, claro. Bueno, ya para ir cerrando, y aunque me da la impresión que no sos particularmente francófilo, quería Perdón, preguntar. perdón, Ajá, perdón. Sí, amo el cine francés, no amo a los franceses afrancesados. Por claro. ejemplo, si a mí me quitan a Jean Gabin, si me quitan a Claude Sauté, yo no entiendo mi vida, no mi Ujú, concepción del ujú. cine, mi vida sin Claude Sauté. Si me quitan a Pialá, si me Ah, quitan a Belmondo y a Delhomme, si me quitan algunas películas puntuales de la Nouvelle Vague, como La piel dura, si me quitan a Jean Vigo, si me quitan a La tempestad de Epstein, y 8 millones de cosas más. Lo que sí he percibido es el carácter dominante de la cultura francesa, el carácter inclusive colonialista de ah, la cultura francesa, totalmente. probablemente aún mayor también en países periféricos que se sienten absolutamente obnubilados. En ese Ujú. sentido, yo creo que es necesario, y eso es uno de mis estandartes, que surge no de la necesidad, sino del placer, de reivindicar el lugar de la cinematografía italiana. Ajá, Vos me dirás, claro. pero ¿qué hay que reivindicar? Sí. Y no estamos hablando del presente, ¿no? Porque estamos hablando del pasado, ¿no? Desde los 80 para acá en el cine italiano habrá dos nombres y basta. Ujú, Pero particularmente en la configuración de la Argentina, por ejemplo, la inmigración fue importantísima. Yo soy Vieites de apellido paterno, español, gallego puntualmente, ujú, Marinazzi de italiano. El cine ujú. italiano, maravilloso, fue muy apreciado. Las cinefilias contemporáneas argentinas no tienen un absoluto desprecio sin olvido. Entonces, Pero en ese como sentido, el cine popular italiano, ¿te referís como las comedias de los 60, 70, yo o el te cine más diré, de género? ¿sabés que tengo la sensación, Marvin, de Ujú. que, de que todo el cine italiano es popular? Me vas a decir Carmelo Bene, no. Michelangelo Antonioni es menos popular que Fellini. Pero la Sí. capacidad de hacer un cine que reflexione sobre sí mismo, con formas novedosas, y que no desprecie la afectividad, que haga de la representación del cuerpo algo central y en todo su sentido. No existe nada más fisiológico que Marco Ferreri Ajá. sin que esto implique disminuir el campo de la emoción, o hasta de lo sagrado. Para mí Sí. los italianos lo tienen como nadie. Entonces, y los franceses no, en mi opinión, el cine francés post-Nouvelle Vague, Ujú. el cine francés moderno sobre todo, tal vez alguna característica de cierta idiosincrasia de la cultura francesa, lo lleva a hacer un cine
que no deja de darnos aspectos específicos, fascinantes, singulares, y que me interesa analizar, pero que no me tocan, no me llegan al corazón. Salvo cuando se conecta con las raíces populares del cine. Por eso el cine de los 30, que a mí tanto me fascina, o la línea italiana dentro del cine francés. Belmondo se acaba de morir, y se acaba de morir y le han hecho el sepelio con Chimay de Morricone, y Belmondo era medio italiano, y Lino Ventura. Y si no, el cine de Jean Gabin no tenías un componente italiano, pero estaba ahí algo, lo primario que yo relaciono con la italiana, una relación con las culturas campesinas, con el cuerpo, etc. Claro, Eh, claro. Disculpame que me No, derive. no, que eso, de hecho, lo que te iba a preguntar era, dado que la reciente muerte de Belmondo, como si alguna película poco vista o que no es como de ningún autor prestigioso, pero que rescates de Belmondo, donde podamos verlo así como en su esplendor y en su carisma. Y en realidad una película que no es de un autor prestigioso, pero que fue inmensamente popular, y que es Borsalino. Ah, claro. Sí, sí. Que es Borsalino. Debe haber otras, ¿eh? Pero esto para no hablar de las películas que hizo con Melville. Y perdón, ¿no? Y por supuesto, A Todo Riesgo. Que en realidad todas las reseñas superficiales, ¿no? La cinefilia es un cierto saber que parte del amor. Las reseñas en los diarios son insoportablemente estúpidas y superficiales. Y entonces todo el mundo hablando de lo obvio. Sí, claro que hay que hablar de Sin Aliento. Sí, pero 2 semanas antes se estrenó A Todo Riesgo. Y claro, lo tapó Godard, y cómo no lo iba a tapar, si Sin Aliento era realmente, a contrapelo de su título, puro aire fresco, entonces era llamativo. Pero A Todo Riesgo, que inclusive dentro de las películas de Sauté, un director bastante popular en su época, pero olvidado, que no entra en ningún canon cinéfilo, por Ujú. eso está tan vivo, se habla de las últimas que le dieron los premios, Un corazón en invierno, Mientras estés conmigo, o de las populares, Las cosas de la vida, El ciclo con Romy Schneider, etc. Sí, sí. Pero A Todo Riesgo es una de las cosas más extrañas que existen. Ahí cuando el cine francés tomaba la potencia y precisión narrativa del cine norteamericano y lo adaptaba a sus particularidades culturales, que era propio de un cineasta como Jacques Becker, por ejemplo, antes, y en A O Todo con Riesgo. Melville también, de alguna manera. Claro, Sí, claro, claro. No, y Melville, yo porque no quise citar a Melville, porque me imaginé por tu pregunta que a Melville lo tenemos ya en el lugar sí, que... es canon, claro. Claro. Pero bueno, no, muchísimas gracias a Marcos Vieites por esta conversación y por esta oportunidad de poder hacer un diálogo latinoamericano, de alguna manera, ¿no? Para hablar de cine. Entonces, muchísimas gracias, Marcos, por atendernos. No, gracias a vos, Marvin, ha sido un placer conocerte, y bueno, ojalá que podamos seguir en contacto. Claro, gracias.